Bien, en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre los indicadores en la gestión judicial, la importancia que tienen, cuál es su sentido, para qué sirven, aplicado al caso de la oralidad civil efectiva para tener simultáneamente lograr dos objetivos, ¿no? Entender para qué sirven los indicadores de gestión y cómo se construyen, y ver cómo han funcionado en el caso de la oralidad y qué resultados han permitido obtener. Dicho esto, vamos entonces a ver la presentación, en la cual, como les decía, abordaremos simultáneamente ambos temas. Para concluir, finalmente, con algunas pistas y dejarles algún material adicional para quienes quieran profundizar y reflexionar en ello. Los indicadores de gestión judicial nos permiten gobernar el sistema, entender qué está sucediendo, qué queremos que suceda y qué cambios hay que hacer para lograr esos resultados. Es decir, están al servicio de la gestión, no son un fin en sí mismo. Por eso siempre debe entenderse qué es reformar la justicia, qué es el objetivo de todo tribunal, qué es la excelencia en el servicio, resolver con calidad los procesos que se le presentan, los conflictos, del modo más rápido posible y con la mayor satisfacción de aquellos que tienen que, desgraciadamente, participar en un proceso judicial. No se trata de medir por medir, de medir cosas irrelevantes, de trabajar para medir, sino que la medición sea un subproducto de la gestión que nos dé información para el gobierno de los tribunales del sistema judicial. Los indicadores de gestión podemos definirlos como recortes de la realidad parciales, por supuesto, limitados, así como muestran algo, hay un montón de otras cosas que no muestran, pero que nos permiten entender la situación de un sistema, de una organización. Por supuesto, todo indicador tiene que tener una fórmula matemática, tiene que tener una descripción y entenderse para qué sirve, y lo más importante, una meta. Y me parece muy importante entender que sirven para otra cosa, no son un fin en sí mismo, sino que entender si tengo un proyecto, por ejemplo, implementar la oralidad, si se están logrando los objetivos de ese proyecto. Si soy un juez, un secretario a cargo de un juzgado, para entender cómo estamos gestionando el juzgado, si los procesos se están concluyendo en tiempos razonables, si hay trabas, dónde se está trabando el proceso de trabajo, etc. Además, una función muy importante que a veces no se tiene en cuenta de los indicadores es que indican una conducta. Si yo voy a medir, por ejemplo, un indicador de satisfacción, le voy a preguntar a los participantes en una audiencia si han comprendido lo que el juez dijo en la audiencia, ¿qué va a querer hacer todo juez? Ser claro, sabiendo que a la salida de la audiencia le van a hacer esa pregunta a los participantes, va a hacer un esfuerzo de explicación, etcétera. Entonces, los indicadores sirven también para decir, esto es relevante, por eso lo vamos a medir, hagan esfuerzos para lograrlo. Y una cosa clave también en materia judicial, donde hay tanto campo para la opinión, donde parece que cada juzgado tiene su código procesal, donde parece que todas las opiniones son igualmente válidas, es que al evidenciar mejores resultados, dejan en claro cuáles son las mejores prácticas. Si con los procesos escritos logro un 2% de conciliación y con los procesos orales logro un 50%, no hay ninguna discusión que los procesos orales están proveyendo mayor calidad. Es decir, nos saca del campo de la discusión, de la mera opinión, este es mi criterio, este es tu criterio, y nos lleva al campo de la evidencia empírica que nos dice cuáles son las mejores maneras de trabajar porque brindan mejores resultados. Me gustaría dejar bien en claro la diferencia entre indicadores de gestión y estadísticas judiciales. Las estadísticas judiciales son una colección de datos agregados que nada me dicen, o que me dicen muy poco, mejor dicho, sobre el desempeño del sistema judicial. Típicamente, cantidad de casos ingresados, cantidad de casos resueltos. Son datos globales, datos estadísticos, si bien hay una zona gris que me empiezan a hablar del desempeño. A diferencia de los indicadores, las estadísticas no tienen metas. Si yo tuviera que elegir la característica diferencial de los indicadores es que tienen una meta prefijada. Se sabe qué valor quiero que adopte al finalizar un determinado periodo. Es decir, me propongo un número a lograr.
Esto no existe en las estadísticas y es, si se quiere, la diferencia principal con indicadores de gestión, que antes de iniciar el periodo que voy a medir, sé las metas que me propongo lograr. Veamos un ejemplo. La tasa de conciliación, como recién mencionaba, mide la proporción de casos que finalizan por conciliación respecto del total de casos que finalizan. Es decir, un pequeño grupo, que es parte del universo, terminan por conciliación sobre un total mayor. ¿Por qué es importante medirlo? ¿Por qué se justifica medir este indicador y se justifica elegirlo? Porque, como decía hace un rato, no se trata de tener infinitos indicadores, sino unos pocos y útiles. Primero, porque una resolución de un juez es una resolución heterónoma que viene de un tercero, y por lo tanto no tiene en cuenta un montón de detalles y de peculiaridades que sí pueden tener en cuenta las partes cuando llegan a una transacción o conciliación entre ellas. Por lo tanto, es de mayor calidad. Y en segundo lugar, una conciliación evita incidentes, apelaciones, liquidaciones y ejecuciones de sentencia que tanto trabajo llevan de los tribunales, y ni hablar del dictado de la sentencia, perdón que lo omitía, y por lo tanto descargan de trabajo al tribunal para dedicarse con más calidad y dedicación al resto de los juicios. Es decir, vemos que es muy importante medir la tasa de conciliación y lograr la mayor posible. La fórmula es casos conciliados en un periodo dividido el total de casos resueltos en el mismo periodo por 100 y lo transforma en un porcentaje. Es una tasa. ¿Cuál es la fuente o el mecanismo para recoger la información? Bueno, en el caso de Misiones es el SIGED, el sistema informático, donde debe estar ya registrada la información. Y la meta, podríamos ponerlo, esto se decide en cada caso concreto, lo decide cada tribunal cuando es control de gestión, se decide en conjunto cuando es para un área del Poder Judicial, a veces lo fijan las autoridades en conversación con los que lo tienen que lograr. Podríamos hablar de 1/3 a la mitad de los casos civiles y comerciales, podemos ponernos como meta para resolver por conciliación. Hagamos un pequeño hincapié en el tema del registro de la información en el sistema informático. Hay un viejo adagio que dice que si uno ingresa basura en un sistema, al cabo va a sacar basura. Si uno ingresa carne, va a sacar chorizos de carne. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces se desvaloriza en los poderes judiciales la importancia de registrar correctamente la información en el sistema de gestión, en el caso de Misiones, como decíamos, el SIGED, y por lo tanto termina la audiencia y no se registra si se concilió o no, las partes presentan un acuerdo, se homologa y nadie lo registra en el sistema informático, y eso causa que haya información de mala calidad y por lo tanto el control de gestión desmerezca la labor del tribunal en cuestión. O, peor todavía, no se sepa cuántos terminan por conciliación, no se sepa qué sucede en el sistema, por lo tanto no se pueda ni transmitir, ni actuar sobre eso, ni mejorar. Entonces, idea central, registrar bien la información en el sistema informático en el momento que corresponde. Y dicho todo esto, podemos entrar ya en el tema de la oralidad efectiva, la oralidad civil y comercial, que está muy asentada, muy vinculada a un conjunto de indicadores que permiten saber si se están logrando los resultados deseados o no. Porque, insisto, no se trata de cambiar por cambiar, ni de que la oralidad es mejor porque así se ha dicho, o que es más lindo tener un sistema informático que no. No, no. Se trata de que con la oralidad, con un sistema informático con información de calidad, se obtienen mejores resultados. Es lo que estamos viendo, en cantidades de audiencias que se celebran, en la tasa de celebración efectiva de estas audiencias, y finalmente en las metas de resultado, no del proceso de trabajo, sino del resultado que se obtiene, que en materia de oralidad hablamos de la tasa de conciliación, la duración de inicio a sentencia de primera instancia y la satisfacción de los usuarios que participan en las audiencias. Vayamos entonces al proyecto de generalización de la oralidad civil efectiva, que como proyecto tenía resultados propios, es decir, tenía metas que buscaba en particular como proyecto. Además de los resultados que se buscaba en cada tribunal, que vamos a ver la diferencia, ¿no? Me tocó dirigir este proyecto como coordinador del programa Justicia 2020, de 2016 a 2019, y partimos de lo que estamos viendo en pantalla. Los procesos tenían una duración irrazonable, inaceptable, los juicios civiles y comerciales, típicamente accidentes de tránsito,
mala praxis, cobro de facturas, etc. Estos procesos eran opacos e incomprensibles para las partes que nunca veían al juez. Todo esto, estas tres cosas tienen como resultado todavía, donde sigue existiendo, una enorme desconfianza en el sistema de justicia. Por tanto, desde el programa Justicia 2020 nos propusimos como objetivo de cobertura que para el fin de la gestión, en el año 2019, la mitad de los jueces, de un total, bueno, es difícil cuando uno va a todo el país con las jurisdicciones civiles y comerciales federales, la jurisdicción nacional en la Ciudad de Buenos Aires, las jurisdicciones provinciales, los juzgados de paz, las provincias que tienen dividida la competencia civil y comercial, pero hablábamos de unos 950 jueces civiles y comerciales en todo el país, que estén repartidos en al menos 17 de las 25 jurisdicciones para tener mayor cobertura, estén aplicando la oralidad efectiva. Tema que hemos tratado en otra ocasión, que lo dejaremos para otro momento, en todo caso, que es la oralidad civil efectiva, pero entendida como el proceso por audiencias, con 2 audiencias a cargo del juez. Además, nos propusimos 3 objetivos concretos ya de gestión de los procesos. Este era un objetivo de cobertura del proyecto. Quiero aclarar que estos objetivos los planteamos en 2016 y luego me tocaba periódicamente, cuando el Ministerio de Justicia informábamos al presidente, rendir cuentas, ¿no? Que esto es lo bueno, si se quiere, de los indicadores, lo bueno finalmente para la sociedad, que como se puede medir, uno sabe si está avanzando y trabajando correctamente o no. Y entonces periódicamente se pueden pedir cuentas e ir rindiendo cuentas y ajustando lo que va mal para lograr los fines deseados. Tienen en pantalla los 3 grandes objetivos a nivel de procesos judiciales. Que de inicio a sentencia de primera instancia, la mediana, es decir, el caso del medio, si tengo 10.000 casos, el caso número 5.000, tarde 1,5 años. La otra mitad dura menos, la otra mitad dura más. Que el 35% de los casos terminen por conciliación, al menos. Y que al menos el 90% de los usuarios que participen en las audiencias manifiesten estar satisfechos con la atención que reciben. Estos eran los grandes objetivos. Debe quedar claro cuando uno fija metas, esto lo digo para ustedes cuando se lo propongan en el control de gestión en sus juzgados, que tienen que tener 2 características las metas. Ser factibles, no tiene sentido ponerme metas imposibles, pero a la vez desafiantes, no tiene sentido plantear metas y decir voy a hacer lo mismo que ya estoy haciendo. El control de gestión apunta a la excelencia y por lo tanto la meta me tiene que desafiar a ser mejor, a trabajar de nuevas maneras para obtener mejores resultados. Y veamos entonces, para ir ya cerrando esta presentación, qué resultados se obtuvieron. A nivel de proyecto, al cabo de la gestión a fines de 2019, esto es lo que teníamos como logro en todo el país, la provincia de Misiones en preparación, donde luego empezaron algunos juzgados a trabajar de este modo, porque obviamente esto se despliega en el tiempo, a lo largo de los años se fueron sumando nuevas jurisdicciones, en cada caso hay que hacer un proyecto en particular. Y como ven, no se logró el 50%, sino el 47,8% de 15 jurisdicciones. Acá estamos viendo en pantalla el resultado al 30 de septiembre de 2019 versus la meta propuesta. ¿Por qué les muestro esto? Para que nos demos cuenta que las metas en materia de gestión tampoco es algo grabado en piedra, que si uno no la logra exactamente va a ser sancionado. No, no. La meta me desafía para buscar la excelencia, para trabajar en esa dirección. Y luego me permite evaluar. Y uno puede decir, bueno, más allá que son 15 y no 17, como había 3 jurisdicciones preparándose, como veían en el mapa anterior, podemos considerarlo logrado, lo mismo que en materia de proporción de jueces. Y en cuanto a la duración de los juicios civiles, se logró una pequeña mejora, la tasa de conciliación estuvo por encima y la satisfacción de los usuarios por encima. En definitiva, uno no tiene por qué dar exactamente en la tecla. Esta no es un desafío ni un tiro al blanco que hay que pegar en un número exacto, sino una direccionalidad para las políticas públicas y que permite saber si uno está trabajando en la dirección correcta. Veamos algunos detalles de los indicadores. Por ejemplo, la tasa de celebración de audiencias. Es muy importante que las audiencias se celebren si uno va a un sistema oral. Si no se celebran es un fracaso.
sin modificaciones legales de ningún tipo, estamos viendo que aproximadamente, porque los sistemas procesales, cuando se modifican las normas, se imponen sanciones a los que no asisten para dejar bien claro la centralidad de las audiencias. Sin embargo, aún sin sanciones, fíjense qué alta tasa de celebración de audiencias que se logró gracias a la buena comunicación, gracias a proveídos claros citando a las audiencias, a la firmeza de los jueces pidiéndole a los abogados que traigan a las partes, etcétera, etcétera. La tasa de conciliación, vamos a quedarnos con la tabla de abajo, sobre casos resueltos, sobre 16.459 casos que se procesaron oralmente, tramitaron oralmente, 8.350 terminaron en conciliación. El 50.7, un excelente resultado que demuestra la utilidad de la oralidad efectiva con presencia del juez. Tiempo entre inicio y resolución, acá lo presento de una manera original, si se quiere, en 4 segmentos. Duran un año menos el 31% de los casos, duraron entre 1 y 2 años, entre 360 y 720 días, otro tercio de los casos, y hasta 1080 días un 16% más. ¿Por qué hay un 17% que dura más de 3 años y toda la experiencia no duró más de 3 años? Porque se medían los casos que se abrían a prueba una vez que iniciaba el proyecto. No importa cuándo se haya presentado la demanda, la oralidad efectiva se empieza a gestionar desde el momento que se traba la litis. Y por lo tanto había casos que llevaban 1, 2, 3 años de presentada la demanda sin haber sido notificada y que fueron incluidos en estas mediciones. Veamos aquí lo que han dicho los usuarios sobre varios miles de usuarios encuestados, ¿no?, en las audiencias preliminares y de vista de causa. Cómo lo trataron en la audiencia, comprendió lo que le explicaron, cuál es su grado de satisfacción. Sumando las respuestas muy bien, más bien, vemos que se logran resultados superiores a la meta del 90% propuesto en ambos casos, en ambas audiencias. Pero uno podría entrar al detalle y ve que la comprensión siempre está un 10% por debajo que el trato, es decir, la gente se siente mejor tratada que lo que comprende, hay que hacer mayores esfuerzos de explicación, la duración del proceso todavía no deja satisfecha a la gente, pese a que al promedio ha bajado 1 año y medio, etc. Como ven, los indicadores dan información muy rica. Para cerrar, el último indicador que les muestro es qué dicen los abogados sobre, bueno, 11.620 abogados encuestados en una audiencia y 5.500 en la vista de causa. Los abogados están muy satisfechos. Es un prejuicio que tienen los mismos abogados generalmente creer que esto perjudica a los abogados. Por el contrario, los abogados se ven altamente beneficiados en su labor profesional, como evidencia lo que han dicho en estas encuestas. Como verán, la información de los indicadores es muy útil y nos permite saber que se lograron o no los objetivos buscados en el proyecto. Indicaron conductas para los jueces, cómo trabajar, cómo proceder. Y finalmente evidencian las mejores prácticas, que la oralidad es mejor que el proceso escrito, que la presencia del juez beneficia al proceso y nos saca del campo de la opinión para darnos resultados concluyentes. Les dejo, para los interesados, bibliografía para profundizar en la oralidad civil efectiva. La colección Nueva Gestión Judicial está disponible en Saïd Gobar, en el Ministerio de Justicia, en la página del Ministerio de Justicia de la Nación. Y como síntesis, donde hay tal vez mayores datos, es el libro de Oralidad Civil Efectiva en Argentina, de septiembre de 2019, que redondea, tiene esta información. Y para quienes quieran profundizar en alguna de las tantas preguntas que quedan pendientes, ¿no? Por ejemplo, cómo plasmar esto en códigos procesales reformados, les recomiendo el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que está en tratamiento en el Senado, y bueno, y se desprenden otros temas y otras discusiones que exceden el marco de esta presentación, cuyo foco, como hemos dicho, eran los indicadores de gestión judicial, viendo el caso de la oralidad civil efectiva como ejemplo para permitir su comprensión. Así que muchas gracias, queda ahí mi correo electrónico y quedo a su disposición para quienes quieran, por supuesto, cualquier otra consulta. Así que muchas gracias y me despido.